Ahí vamos. Como a mí me gusta empezar, es la segunda vez que lo hago, pero siempre voy a empezar con, ya sea con una adoración, con una musiquita, y este no va a ser la excepción, así que vamos a poner algo aquí para calentar los motores, como uno dice. Eh, Me avisan si se escucha. ¿Se escucha? Aunque no pueda ver, yo creeré en tu propósito, caminaré, aún en la oscuridad del mundo. Tu espíritu siempre me guiará, aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré, es por fe, que dice el débil fuerte soy, es por fe, que hay esperanza en una vida mejor. Confío en aquel que me dijo, difícil el camino, pero yo soy tu paz. Creo en la promesa que has dado, aunque sí se ha tardado, tú la cumplirás. Porque no hay nada que me separe, ya tú lo has dicho y así será. Y aunque no vea, todo conoces, que eres mi guía, tú mi compás. Es por fe, que dice el débil fuerte soy, es por fe, que hay esperanza en una vida mejor, es por fe, que dice el débil fuerte soy, es por fe, que hay esperanza en una vida Ya, mejor. no es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. Sube. Bueno, ahí nos pudimos gozar un ratito con esa canción que seguimos en el tema de la fe. Como muchos saben, llevamos este mes hablando acerca de la fe y seguimos en este tema. Hoy el título que le quise poner a la clase es Tú y yo somos justificados. Tú y yo somos justificados. Antes de seguir, si alguien me puede buscar varios versículos bíblicos para cuando los tenga, si Aníbal o Mayra pueden buscar Efesios 2 8 y el 9, Efesios 2 8 y 9, si Yanira puede buscar Filipenses 3 9, se lo voy a agradecer. Déjame ver cuál más.
Si Valerie puede buscar Romanos 5:1 y estamos aquí. Esos son los que voy a estar necesitando. Y si Nata puede empezar me puede buscar Gálatas 2 del 15 al 18. Gálatas 2 del 15 al 18. Todo el mundo tiene, si alguien necesita que repita, me avisa. La semana pasada estuvimos hablando, el pastor estuvo dando la clase y estuvo hablando acerca de lo que es la mujer del flujo de sangre. Me gustó mucho esa parte. Perdona, Yanira está diciendo que lo repita. Yanira, yo creo que te había dicho Filipenses 3:9, si no me equivoco. Filipenses 3:9, Yanira. Entonces, la semana pasada el pastor estuvo predicando acerca de la mujer del flujo de sangre. También trajo la historia de Jairo en ese mismo estudio, y algo que a mí me impactó es cómo esas personas escucharon de Jesús y creyeron en que si lo encontraban, ellos iban a poder hacer un milagro por ellos, con tan solo haber escuchado de ellos. También se habló de si Jesús era nuestro Señor, y si o era solamente el Señor de mi salvación, por decirlo así, si solamente creíamos en Él porque somos salvos, o si también creíamos en Él porque es nuestro Señor, tenerlo como amigo y en esa intimidad. Eso fue básicamente el resumen de la clase pasada. Y hoy pues vamos a ir a lo que es la salvación, eh, y quisiera que desaprendamos hoy que nuestra salvación no se ganó ni por obras ni por nada que humanamente nosotros podamos hacer. Así que Nata, si me puedes leer lo que es Gálatas 2 del 15 al 18 para comenzar nuestro estudio. Claro que sí. La palabra dice de esta manera: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso que también nosotros, perdón, es por eso Cristo ministró de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Amén. Vamos a orar para, ¿verdad? Darle comienzo a todo esto. Gracias, Señor, por este día. Gracias por las personas que están aquí reunidas en el día de hoy, Señor. Gracias porque tú has estado con nosotros durante todo el día de hoy, y que podemos estar reunidos, Padre, para, para seguir aprendiendo, para que tú seas nuestra guía por siempre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esos versículos del 15 al 18, hay una palabra que se repite como en 4 ocasiones, y es la palabra justificados. Por eso le puse título, Tú y yo somos justificados. Pero antes de entrar en esta palabra, me gustaría ir al contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento en el que Pablo le está hablando a la iglesia de la Galacia, que era que había estos judíos que habían creído en Cristo, y ellos no podían entender cómo con solamente creer en Jesucristo podíamos ser salvos. Y eso era lo que básicamente estaba sucediendo en ese momento, y a eso es que Pablo le está hablando. Pablo le está hablando a estos judíos que sí habían creído en Cristo, pero que ellos no podían
entender cómo tan sencillo una persona se podía ser salva. También en ese momento, en los versículos anteriores, él confronta a Pedro y le dice, Pedro, pero Estás en mute, Oscar, estás en mute. o sea, llevo hablando todo este rato y no se escucha. Te quedaste Disculpa, a ¿ahora mitad. se escucha? Sí, te quedaste a mitad, más o menos. Ok, No, ok. un chipito nada más, no te preocupes. Ok, ¿dónde me quedé? Si alguien me puede decir, disculpa. Eh, Estaba hablando de Pedro. ok, ok. Pedro, en esta ocasión, Pablo estaba confrontando a Pedro también en versículos anteriores a este. Estaba siendo confrontado. Pablo lo estaba confrontando porque Pedro estaba también en ese grupito de judíos que decía, no, no se puede solamente creer en Cristo, hay que seguir la ley. Y por eso es que Pablo está especificando, no, papá, la ley no nos salva. Como único somos salvos es a través de Jesucristo, por creer en Jesucristo, la fe en Jesús. Esa palabra justificados, estuve buscando y en lo que es el Nuevo Testamento se dice 39 veces. De esas 39 veces, Pedro la usa 27 veces. Y nada más en este tramo de 5 o 4 versículos, Pablo la repite casi 4 veces. Y por eso es que quiero entrar en lo que es la palabra justificado. Alguien que me diga qué para ustedes significa la palabra justificado. Puede cualquiera que me diga, mira, yo lo que pienso es esto, yo tengo aquí unas definiciones, así que nadie va a estar mal, pero por favor alguien, para hacer la clase un poco más interactiva, puede decirme que para usted es la palabra justificación, justificado. Alguien. Aníbal. La justificación viene de la palabra justificar, pues básicamente tú estás dando una justificación para la muerte hacia el pecado del ser humano que Jesucristo representa para con nosotros, básicamente. Él nos justifica de la muerte, por la muerte que Él hizo por nosotros en la cruz en el Calvario, y por eso nos justifica y somos salvos a través de Él. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más? Yo puedo participar. Claro, Marjorie. ¿Cómo está? Bien, saludos a todos. La justificación, ¿verdad? Lo que se refiere en la Biblia es cuando una persona toma el lugar del culpable. Esta persona fue hallada culpable y la persona que lo va a eximir toma la posición del culpable y haciéndose él el culpable. Pues en este caso, Cristo Jesús se presenta como el pecador, tomando nuestra posición como pecadores, y Él nos justifica quitando nuestra culpa, nuestro pecado. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Ambos estuvieron en el punto. Yo pensé que se iban a ir más con la justificación de decir alguien que no es no culpable, pero se fueron por espirituales, así que me gusta. Pues uno de los significados es que la persona básicamente es declarado justo. Ese es uno de los significados de lo que es la palabra o alguien justificado, que es perdonado. Otras palabras se empleaba en la jurisprudencia griega para describir como un juez declaraba no culpable a una persona acusada. O sea, vamos a donde el juez, presentan mi caso y el juez te encuentra no culpable, ¿verdad? Pero la que más a mí me gustó, que va acorde con las dos que dijeron ustedes, es esta.
es el acto soberano de Dios, por medio del cual Dios declara justo al pecador que cree, aun cuando éste todavía está en su condición de pecado. Vuelvo, es el acto soberano de Dios por medio del cual Dios declara justo al pecador que cree, aun cuando éste todavía está en su condición de pecado. Hermoso, ¿verdad? Dios te declaró justo a ti y a mí. Ahora, ¿cuán, cuán difícil se nos hace entender o en esa época se les hacía entender a los judíos que eso podía ser posible? Ustedes han ido, me imagino que han ido a un mall y ven este sign que dice crucero de 8 noches, de 8 días y 7 noches por $199, ¿verdad? Ahí hay un truco. Ahí hay algo que no cuadra. Para toda la familia, para cinco por $199, los famosos timeshares. Y te dicen, mira, es, tú lo ves tan irreal que tú dices, es que esto no puede pasar, esto no puede ser verdad. Pues eso mismo le estaba sucediendo a estos judíos de esa época de la iglesia de Gálatas, que ellos no podían comprender. Pero lo que pasa es que en estos signs del mall que te dice 199, van a ver un montón de letrecitas pequeñas en donde te van a decir tienes que ir aquí, tienes que hacer esto. Y el que ha ido a una entrevista o a una presentación de lo que ellos te van a dar, hay que decir como 200 veces que no para que te dejen en paz. Aníbal y Omaira se están riendo porque para mí que ellos lo han hecho. A mí me pasó una vez y de verdad que no vuelvo a hacerlo. Le tuve que decir 200 veces que no y el Espíritu Santo y Jesús tuvieron que llegar allí para justificarme porque de verdad que ya me tenían bien mal. Así que imagínense que uno se pudiera ir de crucero con 5 personas por 199 y arrancar sin hacer nada. Era un ejemplo un poco cómico, pero sé que es realidad. Vamos a Efesios 2, 8 y 9. El que lo tiene, que lo pueda leer. Amén, dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Wow. O sea, este es Pablo de nuevo en Efesios diciendo, mira, esto no es por obra. A veces es un poco, y me incluyo, a veces queremos añadirle a nuestra salvación el hecho de que vamos a servir, voy a hacer esto para Dios, estoy haciendo muchas cosas para Dios porque yo quiero ese granito de arena, porque yo quiero ese escalón, porque yo quiero que mi salvación no sea como la de fulano que solamente creyó, no, yo quiero que la mía sea aún más. Pero ¿qué dice aquí? Que no es por obra, para que nadie se gloríe. Y aquí vamos a otro ejemplo. Imagínate que en tu patrono tú llegues tarde todos los días, tú no estés haciendo tus tareas adecuadas en el trabajo y ahora que estamos en Navidad venga el jefe, te llame a su oficina y tú dices, bueno, aquí pues me van a votar y te diga, bueno, Oscar, aquí está tu bono, $1,000, sin yo hacer nada correcto, pero él me dio un bono. Eso es maravilloso y eso es lo que básicamente está sucediendo. Dios nos está dando algo que no merecemos. Pero ¿qué debe pasar en nosotros una vez
salimos de esta reunión, salimos con ese bono. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Ser agradecidos y comenzar a modificar nuestra conducta, decir, wow, este patrón me está dando algo que yo no merezco. Esto yo jamás imaginé que lo iba a lograr, pero ahora pues mira, yo voy a hacer mi esfuerzo por llegar temprano, yo voy a hacer mi esfuerzo por hacer mis tareas bien, porque eso es lo que es la gracia. Básicamente es un regalo que Dios nos dio. En esa época, pues se hablaba tanto de la ley y de la ley y de la ley y de la ley, que nadie pudo cumplir con la ley. Era demasiado difícil. Y de la única manera, o el único que pudo cumplir con la ley, fue Jesús. Y esta gente, los judíos, que quizás para nosotros decimos, pues, mira, el contexto, pues sí, a lo mejor para ellos, no sé cuál era el afán, si aquí está en bandeja de plata, pero es que era imposible para ellos creer que un gentil, una persona como nosotros, que no somos del linaje judío, pudiera creer en Cristo y pudiera ser salvo. Ellos querían que no, que fuera. Pero como dice el versículo 16, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Pablo sigue recalcándole a estos judíos, chicos, no es por la ley, no es por tus obras, no es por todo lo que podamos hacer. Ahora bien, no estoy diciendo que esto está mal, que nosotros queramos servir, que nosotros queramos hacer ciertas cosas para la iglesia, no, por lo contrario. Pero no lo hagas porque pienses que esto te va a hacer más grande ante Dios, porque eso te va a ayudar a ganarte más puntos. No lo hagas con esa intención porque no va a ser así. Y ese es el punto clave de esta clase. No lo hagas por eso, hazlo porque lo quieres hacer con amor, porque viste qué tan bueno ha sido Dios que envió a su Hijo, pues por agradecimiento hazlo. Filipenses 3:9. ¿Quién tiene Filipenses 3:9? Yanira. Filipenses 3:9 y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sigo? No, hasta ahí, está bien. Es que yo creo que lo tengo en otra versión. La mía dice, y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. ¿Fe en quién? En Cristo. Para nosotros, ¿qué hemos aprendido aquí sobre la fe? Hemos aprendido que fe es creer, ¿verdad? Eso es uno de los términos que hemos aprendido aquí. Y aquí está diciendo prácticamente tienes que creer en Cristo. ¿Cómo yo puedo creer en alguien? ¿Cómo yo puedo confiar en alguien? Porque también la fe es confiar, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo confiar en alguien? Pues yo tengo que conocer a esa persona. Yo tengo que intimar con esa persona para poder decir yo creo en ella. ¿Y cómo podemos confiar en alguien? Pues hay que conocer a esta persona. Hay que ver cómo él opera. Y ese es el llamado. Vamos a intimar, vamos a conocer para que nuestra fe está puesta en Cristo. Y al poner nuestra fe en Cristo, somos justificados, ¿verdad? Romanos 5:1. ¿Quién tiene Romanos 5:1? Yo, estaba un momentito para buscarlo. Yo creo que te vas a escuchar si... Ay, vale, que está, sí, que se puede escuchar por acá. Romanos 5:1.
Aquí voy, dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Valeria. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que el pastor nos estuvo predicando la semana pasada es que Él es, además de nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Y con la fe tenemos paz con Dios. Podemos tener esa intimidad para que Él sea nuestro Señor, ¿verdad? Para confiar en alguien, pues hay que conocerle. Pues ya tenemos esta parte prácticamente hecha. Ahora tenemos paz con Dios. ¿Y qué hizo que todo esto fuera posible? La crucifixión, la muerte en la cruz. Todo esto fue hecho, nosotros somos justificados por la muerte que Jesús hizo en la cruz. Ahora, vamos al versículo 17, dice, ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. O sea, Pablo les vuelve a decir, oye, nosotros también estamos buscando de Cristo, pues nosotros somos pecadores. Pero entonces, ¿eso hace a Cristo pecador? No. ¿Esto hace a Jesús pecador? Claro que no. Pero luego en el 18 dice, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Entonces, si volvemos a nuestra vieja conducta, si volvemos al pasado, o sea, si Pablo decía que creía en Cristo, pero luego volvía a la ley, pues entonces ya estaba pecando, porque no estaba creyendo en que con solo creer en Jesús, él podía ser justificado, ¿verdad? Así que nosotros no vamos a volver atrás. Nosotros vamos a creer en la salvación de Jesús y por medio de lo que Él hizo y por poner nuestra fe en Él, es que vamos a ser justificados. Cuando nosotros vamos al doctor, si es que vamos, y el médico nos dice, mira, tienes que ajustar aquí porque tienes los triglicéridos un poquito altos, tienes la presión muy alta, tienes que ajustar el azúcar, la sal. ¿Qué nosotros vamos a hacer si queremos vivir? Nosotros no vamos a seguir con la misma conducta. Nosotros vamos a tomar una acción y vamos a modificar nuestra forma de comer, nuestra forma si hay que hacer un poquito de más ejercicio, si hay que comer un poquito de menos sal, pues lo mismo con Jesús, lo mismo con creer y poner nuestra fe en Jesús. Había uno más un versículo más y ya estamos en modo de cierre, y es Gálatas 2:20. Marjorie, ¿lo puedes leer? O Sheila, sí. Espérate, ¿cuál? ¿Gálatas? Gálatas 2:20. Voy por ahí. Dos veinte. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow, poderoso. O sea, los deseos míos, ahí Pablo está diciendo, ya yo no vivo, mis deseos, ya yo no los quiero. Mi forma de cómo yo vivía, o sea, Pablo era una persona que él era el primero que estaba asesinando a los cristianos.
Pablo era una persona que él no tenía mancha, él vivió la ley ahí, al ra, como uno dice. Y ahora cuando chocó con Cristo, chocó con la verdad y supo lo que Jesús había hecho por nosotros, él dice, he sido crucificado con Cristo, mas ya no vivo yo. Lo que a mí me gusta de este versículo es que aquí que yo puedo ver que ya mis deseos tienen que ser los deseos de Dios, los deseos de Jesús, del Espíritu Santo, somos ya uno. Y al convivir con Jesús, vamos a poder entender cuál es la voluntad que Dios quiere para nosotros, qué es lo que nosotros queremos, qué es no vamos a estar pendientes a lo que nosotros queremos en nuestra carne, porque una, en el versículo 18 que decía que si Cristo nos hace pecador o se hace pecador porque nosotros pecamos, ¿no? Pero nuestra naturaleza es pecaminosa. Aún creyendo en Cristo, la naturaleza que tenemos es de pecado. Pero cuando podemos decir no, choqué con la verdad, nos unimos, empezamos a hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Un punto que mientras hacía el estudio y es un poco fuerte, y habla de la hipocresía, pues, que se estaba viviendo en ese momento. Y cuando dije, pues, mira, no, quizás vamos a dejar de alardear de lo que hacemos para Dios, porque eso no nos va a llevar a ningún lado, eso no nos va a ganar alguito más, vamos a hacerlo de corazón y si un día te sientes cansado, si un día no puedes, pues levanta la mano porque aquí lo que estamos aprendiendo es que con nuestras fuerzas no podemos, con nuestro sacrificio no podemos, es junto con Jesús. Y así que ya nosotros no vivimos ni bajo la ley de Moisés ni bajo la ley del pecado, sino que vivimos justificados por la fe que tenemos en Cristo. Son todos bendecidos. Hasta aquí llega la clase. Espero que se hayan gozado y que hayan aprendido. Así que Nata, si quieres hacemos una oración al final, si alguien tiene eh, peticiones, así que te dejo ahí, Nata. Gracias, Saludos. gracias Oscar por esa tremenda clase. Me gustó mucho el último versículo. Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, más viver en mí. Es una gran verdad. Y es una gran verdad y también carga un peso en nosotros. Porque al Cristo vivir como nosotros, tenemos que también caminar. Así que Así es. es algo poderoso. Así que quiero aprovechar, ¿verdad? Para los que no estaban al principio, excusar a los pastores, no pudieron estar ¿verdad? La noche de hoy con nosotros en el discipulado. Están en una asignación, ¿verdad? Pero gracias a Oscar y líderes de la iglesia que pueden, ¿verdad? Podemos continuar con lo que Dios está haciendo con nosotros. Así que quiero también recordar los anuncios. Este domingo estamos a las 6 de la tarde en el culto de los niños. Así que usted vaya con alta expectativa a gozarse ese culto, a reírnos, pero también apoyar a los niños que lo van a hacer para Dios.